Mi primo, sin corazón, echó a su hija a los 18 años. Así que yo la acogí, y lo que ella reveló delante de todos destrozó a toda la familia, una gran mentira. Bueno, así es como empezó todo este lío. Mi esposa, 27, y yo, 30, vivimos en una granja bastante grande, y me refiero a grande. Tenemos 5 dormitorios, 3 baños y alrededor de 300 acres de terreno. Incluso lo acondicionamos con conexiones eléctricas para autocaravanas. Pensamos, oye, ¿por qué no hacerlo un lugar donde toda la familia pueda venir y pasar tiempo juntos durante el verano o en vacaciones? Incluso lo construimos así a propósito, pensando que sería bueno tener un lugar donde la familia pudiera venir y quedarse todo el tiempo que quisiera. ¿Sabes cómo algunas personas tienen esos lugares a los que todos acuden para las reuniones? Eso es lo que queríamos. Y durante un tiempo, funcionó muy bien. Llegaba el verano, y teníamos primos, tíos, tías y todos los demás llenando el lugar. Había niños corriendo, gente sentada junto a la fogata y autocaravanas aparcadas por todo el campo. Se sentía como el corazón de la familia. Ahora, mi primo Bill, 56, es parte de esa multitud. Ha estado aquí desde siempre y siempre ha traído a sus hijos cuando la familia venía de visita. Tiene una hija, Alice, que ahora tiene 18 años. Es de su primer matrimonio. Su madre era inmigrante, no tenía familia aquí, desafortunadamente, falleció cuando Alice tenía solo 2 años. Algo realmente duro. Pero la cosa es que Bill se volvió a casar bastante rápido después de eso, 6 meses después, estaba con Tanya, 52. Juntos, tuvieron 3 hijos más. El lugar de Bill y Tanya, sin embargo, es como un mundo completamente diferente. Todo se trata de sus 2 hijos mayores y de su hija menor, la que tuvieron juntos. ¿Alice? Es como si fuera invisible allí. Quiero decir, no soy el tipo más inteligente, pero incluso yo puedo ver cuánto la dejan de lado. Es como si ella simplemente estuviera allí. Hacen todas estas cosas divertidas con sus hijos, hacen viajes, los inscriben en todo tipo de actividades, y ella simplemente se queda en casa. No hay vacaciones, ni actividades extracurriculares, nada que cueste un centavo. Ella prácticamente se las arregla sola. Y mira, he visto crecer a esta chica. Ha venido a nuestra granja todos los veranos de los últimos 4 años. Creo que es porque Bill y Tanya simplemente quieren que ella se vaya de su pelo. Siempre están hablando de lo problemática que es y de que necesita aprender algo de respeto. No digo que sea perfecta, pero hombre, se nota que solo está intentando llamar la atención. Pero aquí está la cosa, Alice es un puñado. No lo voy a endulzar. Tiene esa vibra adolescente de no me importa nada, y sí, es ruidosa. Ha habido muchas ocasiones en que venía a nuestro lugar, y yo escuchaba historias sobre cómo le gritaba a su madrastra, peleas a gritos, y a veces es por las cosas más pequeñas. Cierra las puertas de golpe, maldice como una cosa mala, y honestamente, es como si siempre estuviera lista para la batalla. Podrías pensar, wow, esta chica es una mocosa. Y sí, tal vez actúa como una. Pero tienes que mirar por qué es así. Por lo que he visto, todo el tema del actuar mal solo comenzó cuando se dio cuenta de que no recibía el mismo trato que sus hermanos. Es como una persona totalmente diferente cuando no está en casa, con otras personas, maestros, gente de nuestra granja, incluso extraños. Es educada, tranquila e intenta pasar desapercibida. Pero tan pronto como llega a casa, es como si se desatara el infierno. Lo pienso mucho. Es como si fuera 2 personas diferentes, la Alice cuando está fuera y la Alice cuando está con su padre y su madrastra. No es de extrañar que esté molesta. Y lo que es extraño es que ni siquiera lo ven. Bill y Tanya actúan como si todo estuviera bien con sus hijos, pero cuando se trata de Alice, ella siempre es el problema. Nunca se detuvieron a pensar, espera, oye, tal vez somos nosotros los que estamos causando esto. De todos modos, ella comenzó a trabajar en nuestra granja hace veranos porque necesitaban que ella estuviera fuera de su espacio. Y honestamente, no es mala en el trabajo. Cuando tiene algo en que concentrarse, realmente se esfuerza. Es genial con los animales, e incluso ha aprendido a hacer algunas cosas como arreglar cercas y ayudar con los equipos. Parece que le gusta estar aquí, tal vez porque es un respiro de todo el drama en casa.
No nos importaba tenerla cerca. De hecho, nos gustó que estuviera probando cómo es trabajar duro y realmente ser parte de algo. Así que este verano, las cosas se pusieron un poco más intensas. Cumpliría 18 años y sabía que iba a ser difícil. Bill había estado diciendo que la iba a echar cuando cumpliera 18 años. Le enseñará responsabilidad, dijo. Pero todo lo que pude pensar fue, tío, la estás echando sin un plan, sin respaldo, nada. Así, de repente, ella está sola. No estoy seguro de cómo se supone que eso debe enseñarle a alguien responsabilidad. Hablamos con Alice sobre eso algunas veces, y se notaba que estaba nerviosa. No tenía a dónde ir, y su padre hablaba en serio sobre echarla. Decidimos que si las cosas se ponían difíciles, la acogeríamos. Mi esposa y yo teníamos espacio, y pensamos, ¿por qué no darle la oportunidad de recuperarse? Podríamos ayudarla a resolver las cosas, quizás prepararla para la universidad o un trabajo o algo así. Se merece eso, al menos. La noche antes de su cumpleaños, la invitamos a cenar. No dijo mucho, solo picó su comida y parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Mi esposa intentó hablar con ella sobre sus planes después de graduarse, pero Alice simplemente se encogió de hombros. No lo sabía, ¿y cómo podría saberlo? Sus padres no la prepararon exactamente para el éxito. Más tarde esa noche, mi esposa y yo tuvimos una larga conversación. Sabíamos que podría causar problemas si la acogíamos, pero al mismo tiempo, simplemente no podíamos dejarla colgada. Es como cuando ves a alguien ahogándose, no te quedas ahí parado y lo miras. Y eso es lo que parecía, como si se estuviera ahogando, y teníamos la oportunidad de lanzarle un salvavidas. Así que decidimos que a la mañana siguiente, iríamos a su casa con mi camioneta y empacaríamos sus cosas. Alice se sorprendió cuando llegamos temprano. Se había estado preparando para la patada de su padre, pero creo que no esperaba que alguien realmente apareciera por ella. Cargamos sus cosas, solo las cosas que ella misma había comprado o lo que otros le habían regalado. No iba a llevarme nada que Bill y Tanya pudieran decir que no era suyo. Todo el tiempo, ella estuvo callada, como si tuviera miedo de creer que realmente estaba sucediendo. Mientras nos alejábamos, finalmente habló. Gracias, dijo, y fue el tipo de agradecimiento que no se escucha a menudo. Se sentía como un alivio, como si alguien finalmente le hubiera quitado un peso enorme de los hombros. No dije mucho, solo le dije que estábamos contentos de tenerla. Se sintió como lo correcto. Le estábamos dando la oportunidad de construir su propia vida sin todo el equipaje que sus padres seguían echándole encima. Quiero decir, no es que tuviéramos todas las respuestas o supiéramos lo que estábamos haciendo. Simplemente pensamos, si pudiéramos ayudar a alguien que lo necesitaba, ¿por qué no lo haríamos? Y desde ese momento, todo comenzó a cambiar. Pero, por supuesto, ahí es cuando las cosas se complicaron. Bueno, después de que instalamos a Alice, las cosas comenzaron a cambiar bastante rápido. Al principio, todo estuvo bien. Estaba tranquila, probablemente solo intentaba adaptarse a estar en un lugar nuevo. La instalamos en una de las habitaciones de invitados, con mucho espacio, su propio baño y algo de privacidad. Mi esposa y yo queríamos que sintiera que era su hogar, no solo una configuración temporal. Le dijimos que podía quedarse todo el tiempo que necesitara, y que no tenía prisa por resolverlo todo. Ahora, aquí está la cosa, no tengo hijos, así que no voy a actuar como si supiera todo sobre criar a uno, especialmente a un adolescente. Pero sabía lo suficiente como para darme cuenta de que todavía cargaba mucho equipaje de su padre y su madrastra. No es que puedas borrar años de sentirse excluido y dejado de lado solo porque estás en un lugar nuevo. Así que lo tomamos con calma. No la presionamos para que hablara de eso ni nada, pero nos aseguramos de que supiera que podía hacerlo si quería. Alice se mantuvo principalmente para sí misma los primeros días. Bajaba a comer y ayudaba en la granja cuando necesitábamos una mano extra, pero aparte de eso, estaba bastante tranquila. Supuse que todavía estaba intentando comprenderlo todo. No se puede culparla, realmente. Un minuto la están echando de su casa, y al siguiente está viviendo con su primo y su esposa en una granja. Eso es mucho para cualquiera, y más para una joven de 18 años que ha pasado por lo que ella ha pasado. Mi esposa fue genial con eso, sin embargo.
Siempre ha tenido una manera de hacer que la gente se sienta bienvenida. Dejaba refrigerios para Alice, se aseguraba de que su habitación estuviera abastecida con todo lo que pudiera necesitar, e incluso le consiguió una pequeña televisión para su habitación. Era su forma de decir, oye, perteneces aquí. Y poco a poco, Alice comenzó a calentarse. Empezó a abrirse un poco más, comenzó a ayudar con los animales sin que se lo pidiéramos, e incluso se unía a nosotros en la mesa a cenar con una sonrisa de vez en cuando. Ahora, me encantaría decir que todo fue viento en popa a partir de ahí, pero por supuesto, ahí es cuando Bill y Tanya comenzaron a enterarse de lo que estaba sucediendo. No tardó mucho, quiero decir, las noticias viajan rápido en nuestra familia, especialmente cuando tienes un lugar grande como el nuestro donde la gente siempre va y viene. Deben haber escuchado de alguien que Alice se estaba quedando con nosotros, y bueno, no lo tomaron muy bien. La primera vez que escuché de Bill fue un par de días después de que mudamos a Alice. Me llamó, y estuvo tenso desde el principio. Sin hola, ¿cómo estás?, o charla informal, directamente al grano. ¿Qué es esto que escucho sobre Alice quedándose contigo?, preguntó. Su voz tenía ese tono como si ya estuviera enojado antes de que yo siquiera dijera algo. No iba a mentir. Sí, está aquí. Dijiste que tenía que irse cuando cumpliera 18 años, y no tenía a dónde ir, así que pensamos que la ayudaríamos. Dejó escapar un gran suspiro, como si estuviera molesto. Sabes que eso no la está ayudando. Intentábamos enseñarle algo de responsabilidad. No soy el tipo de persona que se mete en discusiones por teléfono, pero eso me puso en marcha. Intenté mantener la calma, sin embargo. Bill, mira, ella ha pasado por mucho. No digo que sepa más que tú, pero echarla sin un plan no le iba a hacer ningún bien. Es una niña. Necesita un lugar donde pueda recuperarse. Él no lo aceptó. Ella no es tu responsabilidad. Es mía. Crees que le estás haciendo un favor, pero estás socavando lo que estamos intentando enseñarle. Pude sentir que mi paciencia se agotaba. Bueno, Bill, si enseñarle responsabilidad significa dejarla a la deriva, entonces sí, supongo que estoy socavando eso. Pero mientras esté aquí, está segura y es bienvenida. Discutimos durante un rato, pero fue como hablar con una pared de ladrillos. Él simplemente siguió repitiendo lo mismo, cómo era su trabajo criar a su hija, cómo nos estábamos extralimitando y cómo no entendíamos qué era lo mejor para Alice. Finalmente, ya tuve suficiente y simplemente le dije, mira, amigo, ella está aquí y se quedará todo el tiempo que quiera. Si tienes un problema con eso, no sé qué decirte. Él colgó después de eso, y pude notar que las cosas estaban a punto de ponerse feas. Efectivamente, al día siguiente comencé a recibir llamadas y mensajes de texto de otros miembros de la familia. Aparentemente, Bill y Tanya habían estado diciendo a todos que les habíamos quitado a Alice, y ahora se negaban a asistir a más eventos familiares a menos que ella se fuera. Se sintió como una bofetada, para ser honesto. Siempre habíamos sido los que recibíamos a todos, asegurándonos de que hubiera espacio para todos. Y ahora, porque acogimos a Alice, de repente éramos el problema. Mi esposa estaba furiosa. Ella es el tipo de persona que pone su corazón en hacer que la gente se sienta bienvenida. Y que la gente se volviera contra nosotros de esa manera, dolió. La tía Linda fue la siguiente en llamar, e intentó ser más diplomática al respecto. Sabes, no es que no aprecien lo que estás haciendo por Alice. Simplemente sienten que te estás metiendo donde no debes. Bill y Tanya tienen sus formas de hacer las cosas, y sienten que vas contra ellos. Simplemente le dije directamente, tía Linda, no estoy tratando de iniciar una pelea aquí, pero Alice necesitaba un lugar a donde ir, y teníamos espacio. No la voy a rechazar porque Bill y Tanya piensen que es una mala idea. Tenemos el espacio, y ella es familia. Ella suspiró, y pude notar que estaba intentando encontrar un punto medio. Tal vez si Alice se quedara en otro lugar, como un dormitorio o un apartamento, podría ayudar. De esa manera, Bill y Tanya no sentirían que te estás poniendo de su lado. No sabía qué decir a eso. Parecía que a todos les preocupaba más mantener la paz con Bill y Tanya que pensar realmente en lo que era mejor para Alice. Y lo entiendo, a la gente no le gustan los conflictos, pero a veces tienes que mantener tu posición. Le dije a la tía Linda que Alice era bienvenida aquí todo el tiempo que quisiera quedarse.
Y ese fue el final de esa conversación. Después de eso, los mensajes de texto y las llamadas siguieron llegando. Algunos primos incluso dijeron que ya no traerían a sus hijos. Algo sobre cómo, con la gasolina tan cara, si no viene todo el mundo, entonces no vale la pena el viaje. Todo sonaba a excusas. Estaban tomando partido, simple y llanamente. Pero nosotros no retrocedimos. Mi esposa y yo hablamos de eso durante horas una noche, solo intentando averiguar cómo manejarlo todo. Estaba preocupada por la tensión en la familia, pero no se arrepintió ni un poco de haber ayudado a Alice, y yo tampoco. Ambos acordamos que, al final del día, si podíamos darle a Alice un lugar estable donde se sintiera como si perteneciera, entonces valía la pena, incluso si algunos de la familia no lo vieran de esa manera. Alice, por otro lado, comenzó a notar el cambio. No era tonta. Sabía que su padre estaba causando problemas. Una noche, me preguntó, ¿es por mi culpa que no vienen? No quería mentirle. No es tu culpa, Alice. Algunas personas simplemente no lo entienden, y eso depende de ellos, no de ti. Ella asintió, y por un segundo, vi esa misma mirada que tenía cuando la recogimos, una mezcla de alivio e incertidumbre. Sabía que estábamos haciendo lo correcto, pero también sabía que las cosas solo iban a complicarse a partir de aquí. Bueno, después de que comenzó el drama familiar, las cosas se pusieron realmente incómodas. Seguíamos organizando nuestras cenas y eventos habituales, pero en lugar de la multitud habitual llenando la casa y acampando afuera, el lugar se sentía medio vacío. Algunos de la familia simplemente dejaron de venir. Los que sí vinieron, bueno, era obvio que se sentían atrapados en el medio. Muchos susurros, muchas miradas incómodas a Alice, como si estuvieran intentando averiguar si valía la pena el problema. Alice también se dio cuenta. Puede que no haya dicho mucho al respecto, pero se podía notar que picaba su comida durante la cena, se quedaba callada y parecía estar nerviosa. Es como si estuviera esperando que alguien dijera algo, tal vez incluso le pidiera que se fuera. Pero mi esposa y yo nos aseguramos de que supiera que eso no iba a suceder. Un día, sin embargo, teníamos una reunión planeada para el cumpleaños de mi tío. Es el tipo de evento al que normalmente asistiría toda la familia. Tendríamos mesas afuera, la fogata encendida, niños corriendo. Era uno de esos grandes eventos que todos esperaban con ansias. Pero esta vez, la gente comenzó a cancelar en el último minuto. La prima Lisa llamó y dijo que sus hijos estaban enfermos y que no lo lograrían. El tío Tom dijo algo sobre que el trabajo estaba demasiado ocupado. Y la tía Linda dijo que no se sentía bien. Era como si todos de repente tuvieran una excusa. Yo lo sabía mejor. No lo estaban dejando porque tenían que hacerlo, lo estaban dejando por Alice. Me enfureció. No quería decirle nada a Alice, pero mi esposa lo vio en mi cara. Simplemente me dio esa mirada que decía, no lo hagas delante de ella. Así que me callé e intenté actuar como si todo estuviera bien. Cuando llegó el día, solo se presentó un puñado de personas. Hicimos lo mejor que pudimos, asamos algo de comida, tuvimos una pequeña fogata, pero se podía sentir la tensión. Todos caminaban sobre cáscaras de huevo. En un momento dado, Bill y Tanya aparecieron, y de inmediato supe que iba a ser un problema. No habían estado en la granja desde que Alice se mudó, y pude notar por la forma en que Tanya la miraba que no iba a ser una visita amistosa. Bill intentó actuar con normalidad al principio, hablando con algunos de los miembros de la familia que estaban allí, pero Tanya no perdió el tiempo. Se acercó a mí mientras estaba volteando hamburguesas y comenzó a hablar. «Sabes que esto no está ayudando a nadie», dijo, con los brazos cruzados y esa mirada tensa en su rostro. Sabía exactamente de qué estaba hablando, pero fingí que no entendía. «¿Qué quieres decir?» Ella resopló, como si estuviera tratando con un niño. «Alice, el que la tengas aquí, no le está haciendo ningún favor, y está causando todo este drama en la familia». Dejé la espátula y la miré a los ojos. «Tanya, le estamos dando un lugar donde quedarse porque lo necesita. Eso es todo». «Bueno, Bill y yo creemos que es hora de que ella siga adelante», dijo, sin siquiera intentar ocultar su frustración. «Ya tiene 18 años. Necesita aprender a mantenerse sola». Pude sentir que el calor subía, y no era de la parrilla.
¿Mantenerse sola? Ustedes la echaron sin un plan de respaldo. Eso no es enseñarle independencia, eso es abandonarla. En este punto, algunas personas cercanas comenzaron a callarse, claramente escuchando. Alice estaba ayudando a mi esposa a preparar algunas cosas cerca del granero, pero pude ver a algunos miembros de la familia intercambiando miradas, como si se estuvieran preparando para un asiento de primera fila para lo que estaba a punto de suceder. Tanya se inclinó, bajando la voz como si me estuviera dando algún tipo de advertencia. A Bill y a mí no nos gusta que te metas en los asuntos de nuestra familia. No iba a retroceder. Bueno, tal vez si la trataran como familia en primer lugar, no tendría que hacerlo. Eso fue todo. Levantó las manos y se fue, murmurando algo sobre lo terco que era y que nos arrepentiríamos. Unos minutos después, Bill se acercó a mí. No parecía feliz. Sabes que no estamos intentando ser los malos aquí, dijo, mirando a su alrededor como si se asegurara de que nadie más pudiera escuchar. Y yo, pero Alice necesita seguir adelante. Esto no la está ayudando a crecer. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Bill, si realmente crees eso, ¿por qué no la ayudaste antes de todo esto? ¿Por qué esperaste hasta que cumpliera 18 años para echarla? Se movió incómodamente, como si no tuviera una buena respuesta para eso. No es tan simple. Negué con la cabeza. Creo que sí lo es. Y hasta que esté lista para seguir adelante, se quedará aquí. ¿Fin de la historia? No dijo nada más, simplemente me miró como si lo estuviera traicionando o algo así, y luego se fue. El resto de la noche fue igual de tensa. La gente intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero era obvio que todo esto había afectado el ambiente. Bill y Tanya se fueron temprano, y algunos otros los siguieron poco después. Después de que se fueron, mi esposa me apartó. Solo tú hiciste lo correcto, dijo. No dejes que te hagan sentir que estás equivocado. Asentí, pero aún sentía que estaba atrapado en medio de algo que no podía arreglar. ¿Y la peor parte? Alice podía notar que algo andaba mal. Después de que la mayoría de los invitados se habían ido y estábamos limpiando, ella me preguntó, ¿se fueron por mi culpa? Odiaba que ella sintiera que era la causa de todo este drama. No es tu culpa, Alice. Algunas personas simplemente no lo soportan cuando las cosas no salen como quieren. Ella no dijo mucho después de eso, simplemente volvió a ayudar a limpiar. Pero podía notar que estaba pensando en ello. La expresión de su rostro lo decía todo, como si se sintiera culpable por algo que ni siquiera era su culpa. Los siguientes días fueron tranquilos. Alice se mantuvo ocupada en la granja, e intentamos mantener las cosas normales, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Empezamos a recibir más mensajes de texto y llamadas, miembros de la familia que querían hablar sobre la situación. Parecía que todos tenían una opinión sobre lo que estábamos haciendo. Algunos de ellos intentaron ser educados al respecto, diciendo cosas como, solo queremos asegurarnos de que Alice está bien. Pero sabía lo que realmente querían decir. Querían que la enviáramos lejos para que pudieran volver a fingir que todo estaba bien. Una noche, después de otra ronda de llamadas, me senté con mi esposa y Alice. Me pareció que era hora de que todos habláramos de lo que estaba pasando. Escucha, Alice, le dije, ya que sé que esto es mucho, y sé que no es justo que la gente te haga sentir que es tu culpa. Ella bajó la mirada, con las manos inquietamente en su regazo. Y tal vez si yo no estuviera aquí, las cosas volverían a la normalidad. Negué con la cabeza. Oh, no. Esto no es culpa tuya. Ellos son los que lo están complicando. No tienes que preocuparte por nada de eso. Mi esposa también intervino. Queremos que estés aquí, Alice. Este es tu hogar ahora. Mientras lo necesites. Alice asintió levemente, pero pude ver la duda en sus ojos. No la culpé. Después de todo lo que había pasado, tenía sentido que no confiara fácilmente. Pero estábamos decididos a mostrarle que estaba segura con nosotros. A medida que pasaban los días, las llamadas seguían llegando. Y me di cuenta de que esto era solo el comienzo del drama familiar. Pero no importa cuántas veces sonara el teléfono o cuántos miembros de la familia intentaran presionarnos, sabía una cosa con seguridad, no íbamos a retroceder. Alice se quedaba,
e íbamos a apoyarla, incluso si eso significaba ir en contra de la mitad de la familia. Así que, después de la incómoda cena familiar y todos los mensajes de Bill, las cosas comenzaron a ponerse tensas en la granja. Alice seguía ayudando, e intentaba mantenerse positiva, pero podía notar que toda la situación la estaba desgastando. Mi esposa y yo hacíamos todo lo posible para mantener las cosas normales, pero cuando tu teléfono está constantemente zumbando con dramas familiares, es difícil ignorarlo. Entonces, un día, recibimos una visita inesperada de uno de mis tíos, el tío Tom. Ahora bien, el tío Tom siempre ha sido del tipo que mantiene la cabeza baja y se mantiene alejado de los asuntos familiares. Nunca ha tomado partido, nunca ha provocado problemas. Así que cuando apareció en la granja sin previo aviso, pensé que algo grande debía estar pasando. Lo invité a pasar, y nos sentamos a la mesa de la cocina mientras mi esposa preparaba café. De inmediato, tenía una expresión en su rostro como si no estuviera contento de estar allí. Se movió en su asiento como si estuviera nervioso, y supe que esta conversación no iba a ser buena. He estado hablando con Bill y Tanya, comenzó, frotándose la nuca. Están bastante molestos por toda esta situación con Alice. Suspiré. Sí, ya he oído eso antes. ¿Cuáles son las últimas noticias? Dudó, y luego dijo, están hablando de involucrar a la familia, como a todos. Quieren tener una reunión, básicamente una intervención familiar, para decidir qué debería pasar con Alice. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. ¿Una reunión familiar para decidir qué pasa con Alice? Ella no es algún proyecto comunitario, Tom. Es una persona. Oh, no, dijo rápidamente. Les dije eso. Pero están convencidos de que ella necesita volver con ellos, y piensan que si suficientes miembros de la familia los presionan, ustedes cambiarán de opinión. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Una cosa era que Bill y Tanya estuvieran en desacuerdo con nosotros en privado, pero ¿arrastrar a toda la familia a esto? Eso era un nuevo mínimo. ¿Entonces qué? ¿Quieren votar sobre si ella puede quedarse? Tom se encogió de hombros. Algo así. Piensan que si suficientes personas se ponen de su lado, ustedes sentirán que no tienen otra opción. Mi esposa, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Eso es ridículo. Esto no es una democracia. Alice se queda porque lo necesita, y no la vamos a echar solo porque a algunas personas no les gusta. Tom asintió, pero parecía incómodo. Mira, solo soy el mensajero aquí, pero ellos se toman esto en serio. Planean tener esta reunión en casa de la tía Linda la semana que viene. Todo empezaba a encajar. Esto ya no era solo un desacuerdo. Intentaban poner a toda la familia en nuestra contra. Sentí como mis manos se apretaban en puños debajo de la mesa. Entonces piensan que pueden unirse contra nosotros, y eso nos hará retroceder. Él levantó las manos como si intentara calmarme. No digo que sea correcto. Solo quería avisarles para que sepan lo que se viene. Mi esposa y yo intercambiamos una mirada. Habíamos estado tratando de evitar más conflictos, pero estaba claro que esa no iba a ser una opción más. Estaban convirtiendo esto en un asunto familiar, y íbamos a tener que decidir si íbamos a mantener nuestra posición o dejar que nos empujaran. Después de que el tío Tom se fue, nos sentamos allí por un rato, tratando de averiguar qué hacer después. Mi esposa sugirió que nos pusiéramos en contacto con algunos miembros de la familia que nos habían apoyado, solo para ver si nos respaldarían. No se trataba de tomar partido, se trataba de asegurar que Alice supiera que no estaba sola. Así que, durante los siguientes días, comenzamos a comunicarnos con la gente. Llamamos a Lisa, una prima que había estado de nuestro lado desde el principio. Ella estaba furiosa cuando se enteró de la reunión familiar planeada. Eso es ridículo, dijo. Están actuando como si Alice fuera un problema que necesitan solucionar. Está mejor con ustedes, y ellos lo saben. También llamamos a un par de tíos y tías que habían estado indecisos antes. Algunos de ellos dudaban en tomar una postura, pero algunos estuvieron de acuerdo en que lo que Bill y Tanya estaban haciendo estaba fuera de lugar. Prometieron presentarse en la casa de la tía Linda y hablar en nombre de Alice si las cosas se ponían feas. Alice, mientras tanto, intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero podía notar que la idea de esta intervención familiar la estaba afectando.
Una tarde, mientras estábamos alimentando a los animales, finalmente lo mencionó. ¿Es cierto que van a tener una reunión sobre mí?, preguntó, con la voz baja. Asentí. Sí, es cierto. Pero no vamos a dejar que te hagan hacer nada que no quieras hacer. Ella miró hacia abajo a sus botas, pateando la tierra. Simplemente no entiendo por qué están tan decididos a hacerme irme. No me querían cuando vivía allí. Puse una mano sobre su hombro. No se trata de ti, Alice. Se trata de que ellos quieran controlar la situación. No les gusta que hayamos tomado una decisión con la que no están de acuerdo. Ella suspiró. Y no quiero causar más problemas. Y tú no eres el problema, le dije con firmeza. Ellos lo son, y vamos a apoyarte pase lo que pase. La semana siguiente, llegó el día de la llamada intervención. Sabíamos que teníamos que aparecer, aunque no quisiéramos. Si nos quedábamos lejos, probablemente tomarían eso como si nos estuviéramos echando atrás. Así que nos subimos a la camioneta y nos dirigimos a casa de la tía Linda. Cuando entramos, la tensión era palpable. Casi toda la familia estaba allí, primos, tíos, tías, todos. Bill y Tanya estaban sentados a la cabeza de la mesa, pareciendo estar a cargo de una gran reunión. Alice se quedó cerca de mi esposa, claramente incómoda. Pude ver las miradas preocupadas de algunos de los parientes que habían prometido apoyarnos. Bill se levantó, actuando con toda oficialidad. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para discutir qué es lo mejor para Alice. Rodé los ojos. ¿Qué es lo mejor para Alice, o qué es lo mejor para ustedes? Tanya intervino. No se trata de nosotros. Se trata de asegurar que Alice tenga un futuro estable, y creemos que eso significa volver a casa. Mi esposa se cruzó de brazos. ¿Te refieres a la casa de la que la echaron? Bill ignoró eso y comenzó a hablar de cómo la familia necesitaba unirse y cómo esta división estaba destrozando a todos. Eran solo un montón de palabras para hacer que parecieran las víctimas. Algunos de nuestros primos hablaron, pero estaba claro que Bill y Tanya habían logrado poner a la mayoría de ellos de su lado. Justo cuando las cosas se estaban calentando, Lisa se levantó. Esto es ridículo, dijo, con la voz firme. Alice tiene un hogar. Está segura. Es amada. Y le va bien. Si realmente se preocuparan por ella, la estarían apoyando, no intentando forzarla a una situación que no quiere. Algunos otros asintieron, pero la mayoría se quedaron callados. Me di cuenta de que iba a ser una batalla cuesta arriba. Bill seguía presionando, hablando de cómo estábamos aislando a Alice y haciéndola depender de nosotros. Todo era una tontería, pero lo decía con suficiente confianza como para que algunas personas parecieran creerle. Finalmente, yo ya había tenido suficiente. Me levanté y dije, esto no es una democracia. Alice es una adulta, y ha tomado su decisión. No estamos aquí para debatir eso. Si no les gusta, ese es su problema. Hubo un largo silencio, y luego, uno tras otro, la gente comenzó a salir de la habitación. Algunos nos dieron asentimientos de apoyo. Otros simplemente pasaron sin decir una palabra. Bill y Tanya se quedaron quietos, mirándonos con furia. No hemos terminado con esto, dijo Bill cuando nos dimos la vuelta para irnos. Sí, bueno, nosotros sí, repliqué. Nos fuimos, y en el camino a casa, Alice parecía aliviada por primera vez en semanas. Sabíamos que no había terminado, pero al menos ella sabía que la teníamos de nuestro lado, sin importar lo que decidiera la familia. Bien, entonces nos estábamos acercando al comienzo de las clases universitarias de Alice, y las cosas parecían finalmente estar calmándose un poco. Ella había estado trabajando duro en la granja, haciendo las cosas, y parecía que estaba encontrando su ritmo. Mi esposa y yo intentábamos mantenernos positivos, pensando que una vez que Alice comenzara las clases, tal vez todo este drama familiar se calmara un poco. Pensamos que si ella estaba en un buen lugar y tenía una rutina, tal vez Bill y Tanya retrocedieran. Entonces, justo cuando pensamos que finalmente podíamos respirar, sonó mi teléfono. Era Bill. Sabía que no debería haber respondido, pero una parte de mí esperaba, tal vez, solo tal vez, que estuviera llamando para encontrar un punto medio.
Tal vez se había dado cuenta de cuánto estaba estresando todo esto a Alice, y estaba listo para arreglar las cosas. Debería haberlo sabido mejor. Hola, hombre, dije, manteniendo mi tono neutral. Él no se molestó en saludar. Escuché que Alice está recibiendo terapia, dijo, con la voz fría. Sí, lo está, respondí, ya sintiendo la tensión que se avecinaba. Ha pasado por mucho. Necesita a alguien con quien hablar. Bueno, no sé por qué crees que eso es necesario, espetó. Cuando la criamos, estaba bien. No necesita terapia. No podía creerlo. Bill, la han echado de su casa. Ha estado lidiando con muchas cosas, y necesita apoyo. ¿Apoyo?, se burló. ¿O simplemente estás alimentando su comportamiento, haciéndola creer que es una víctima? Eso fue todo para mí. Intenté mantener la calma, pero fue difícil. Bill, no estoy alimentando nada. Tiene la oportunidad de obtener ayuda y seguir adelante. Si no puedes ver eso, entonces tal vez tú seas parte del problema. Silencio. Casi podía oírlo rechinar los dientes por el teléfono. ¿Y tú has cambiado? Ya sabes eso. Solías respetar a la familia. Ahora solo estás creando división. Esa frase golpeó duro. Siempre me había preocupado por la familia. Mi esposa y yo construimos todo este lugar para reuniones familiares, para que todos se unieran. Y ahora él estaba actuando como si yo fuera el que estaba destrozando las cosas. Se sintió como una bofetada en la cara, pero no iba a retroceder. Bill, estoy haciendo lo que creo que es correcto. No tienes que estar de acuerdo, pero Alice es bienvenida aquí. No la vamos a enviar lejos solo porque te hace sentir incómodo. Colgó, y me quedé allí sentado un minuto, tratando de ordenar mis pensamientos. Parecía que todo lo que habíamos hecho por Alice, todo lo que estábamos tratando de construir, se estaba usando en nuestra contra. Estaba enojado, pero sobre todo me sentía cansado. Como si no importase lo que hiciéramos, alguien siempre iba a encontrar la manera de torcerlo en algo negativo. Más tarde esa noche, me senté con mi esposa para hablar de ello. Sabíamos que una vez que Alice comenzara sus clases, las cosas iban a cambiar. Ella tendría su propia rutina, y tal vez, solo tal vez, la familia retrocedería una vez que se dieran cuenta de que ella estaba bien. Mi esposa sugirió que hiciéramos una pequeña reunión más antes de que comenzaran las clases de Alice, solo para mostrarle que estábamos orgullosos de ella y que tenía un sistema de apoyo aquí. Así que planeamos una cena sencilla, invitamos a algunos miembros cercanos de la familia, solo a los que habían sido solidarios, y la organizamos para que fuera más una celebración tranquila para Alice. No queríamos que ella sintiera que estaba sola, incluso si parte de la familia no lo veía de esa manera. La noche de la cena, todo iba bien. Algunos de mis primos aparecieron, y un par de tías y tíos también. Fue agradable, y por un momento, casi se sintió como en los viejos tiempos. Alice parecía feliz, riendo y hablando con todos. Por una vez, parecía que podíamos tener una noche normal sin ningún drama. Pero, por supuesto, eso no duró mucho. Justo cuando estábamos terminando la cena, vi el coche de Bill subiendo por el camino de entrada. Supe de inmediato que esta no iba a ser una visita amistosa. Él no había estado en la granja desde que comenzó todo esto, y su aparición ahora se sentía como una mala señal. Salió del coche, y Tanya estaba con él. Caminaron hacia la casa, y se podía sentir la tensión en el aire. Algunos de mis primos intercambiaron miradas nerviosas, y Alice se quedó callada. Su sonrisa desapareció tan pronto como los vio. Mi esposa y yo intercambiamos una mirada, y supe que estábamos pensando lo mismo, esto no iba a terminar bien. Bill no perdió el tiempo. Caminó directamente hacia nosotros, y con todos mirando, dijo, necesitamos hablar, ahora. Me mantuve calmado, intentando mantener las cosas civilizadas. De acuerdo, vamos a un lado y hablamos en privado. Él negó con la cabeza. Oh, no. No, vamos a hacer esto aquí, delante de todos. Tanya estaba de pie justo a su lado, con los brazos cruzados, pareciendo lista para una pelea. Miré a Alice, que estaba mirando con una expresión de miedo en su rostro. Pude notar que esperaba lo peor, y honestamente, yo también.
Pero no iba a dejar que Bill hiciera una escena delante de todos. Bien, dije, cruzándome de brazos. ¿De qué se trata esto? Bill respiró hondo como si se estuviera preparando para un discurso. Hemos pensado mucho en esto, y creemos que es hora de que Alice vuelva a casa. Toda la habitación quedó en silencio. Pude ver a algunas personas mirando a su alrededor, confundidas. Alice parecía sorprendida, y pude notar que no sabía qué decir. Yo estaba tan sorprendido como ella. Después de todo este tiempo, ahora la querían de vuelta. Tanya asintió, dando un paso adelante. Creemos que es mejor si vuelve a vivir con nosotros. Queremos arreglar las cosas en familia. Alice se quedó callada, mirando su plato. Mi esposa puso una mano sobre su hombro, dándole un apretón tranquilizador. No sabía que estaban tramando Bill y Tanya, pero no iba a dejar que intimidaran a Alice para que volviera. Ella se queda aquí, Bill. Ya hemos pasado por esto. El rostro de Bill se endureció. Ya no la queremos aquí. Ella pertenece con nosotros. Alice finalmente habló, con la voz baja pero firme. No quiero volver. Levantó la vista, encontrándose con la mirada de su padre por primera vez. Solo me quieren de vuelta ahora porque no quieren quedar mal delante de la familia. El rostro de Tanya se retorció de ira. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Alice no retrocedió. Pero ustedes me echaron. No les importaba a dónde iba o qué me pasaba. Ahora aparecen aquí actuando como si todo estuviera bien. La expresión de Bill era difícil de leer, pero pude notar que estaba perdiendo la paciencia. Somos tu familia, Alice. No puedes simplemente huir de eso. Mi esposa se levantó, con la voz tranquila pero firme. Ella no está huyendo de nada. Está intentando empezar de nuevo, y la estamos apoyando. Tanya puso los ojos en blanco. Oh, así que ahora ustedes dos creen que son sus salvadores, ¿eh? Por eso la familia está dividida, porque ustedes siguen interfiriendo. Ya había tenido suficiente. ¿Interfiriendo? Ustedes la echaron. Le dimos un lugar donde quedarse porque eso es lo que se supone que debe hacer la familia. Bill negó con la cabeza, mirando a todos como si intentara reunir apoyo. Esto no es como se supone que debe ser. Alice pertenece con nosotros, y ustedes necesitan dejar de socavar eso. Sentí como mis manos se apretaban en puños, pero intenté mantener la calma. Alice se queda aquí, y eso es definitivo. Bill parecía a punto de discutir, pero entonces algo pareció cambiar. Simplemente me miró un momento, luego se volvió hacia Alice. Bien, quédate aquí, pero no esperes que sigamos intentándolo. Hemos terminado con eso. Se dio la vuelta y se fue, Tanya siguiéndolo. El silencio en la habitación era pesado, y pude notar que todos estaban procesando lo que acababa de pasar. Alice simplemente se quedó allí sentada, mirando su plato, y pude ver las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Mi esposa y yo no la presionamos para que hablara de eso. Simplemente nos sentamos con ella, haciéndole saber que, pase lo que pase, estábamos allí para ella. No fue el final que esperábamos, pero al menos ahora ella sabía quién la apoyaba realmente.